Bien, bueno, bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas, ¿verdad? Hoy vamos a resolver un problema de examen, ¿verdad? Como vimos en la clase anterior, vamos a resolver este problema donde se evalúan conceptos intermedios y avanzados de circuitos magnéticos, ¿verdad? Entonces, esto lo hago para que tengan una idea de cómo son los exámenes, ¿verdad? Entonces, este es un problema que perfectamente podría ser. Bueno, de hecho es un problema que apareció en un examen anterior. Así que esto les da una idea a ustedes de cómo van a ser los problemas en el examen, ¿verdad? Y realmente evalúa conceptos intermedios, como les digo, y avanzados de circuitos magnéticos. Bueno, si ven, dice el inciso A y B que vamos a resolver hoy y los incisos C y D que les va a quedar de tarea. Si los leen, en el inciso A dice encuentre el flujo magnético, ¿verdad? En los dos entrehierros de la figura A, ¿verdad? Sería este de acá, ¿verdad? Bien, de nuevo yo les recomendaría hacer ejemplos, hacer un par de ejercicios, si no han estudiado, ¿verdad? Antes de abordar este tipo de ejercicio, ¿verdad? Este realmente eh, es un problema que realmente evalúa si ustedes saben resolver circuitos magnéticos. Sí, y el inciso B dice cuál es la autoinductancia de los dos devanados, ¿verdad? Eso es, autoinductancia es un concepto que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Flujo magnético es un concepto que hemos venido hablando desde que comenzó la clase, ¿verdad? Sí, desde el primer día de clase. Bien, entonces para resolver este circuito, si nos piden el flujo magnético en los entrehierros, la primera pregunta que yo les haría a ustedes es cuántas reluctancias hay ahí, ¿verdad? ¿Cuántas reluctancias pueden ver, ¿verdad? Y la segunda, que están relacionadas, sería traten de dibujar el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les voy a dar unos 2 minutos, si quieren, para que en su cuaderno eh, dibujen el circuito magnético de esa figura que ven ahí, ¿verdad? ¿Sí? Es un circuito magnético con un núcleo, dos entrehierros, eh, es simétrico, ¿verdad? Y es doble ventana, ¿verdad? Se le llama circuito magnético doble ventana. Bien, si quieren entonces, no sé si alguien nos puede decir por lo menos cuántas reluctancias hay o cuántas reluctancias ven. Realmente que no. Recuerden que hoy no necesitan saber resolver este problema, ¿verdad? ¿Sí? Pero el día de examen sí necesitan desarrollar las habilidades para resolver este tipo de problema, ¿verdad? ¿Sí? Serían tres reluctancias. ¿Cuántas? Tres. Ujú. Me parece que hay más, ¿verdad? Así que de nuevo, no importa si hoy nos equivocamos, estamos para eso lo estamos haciendo, ese problema, para que todos aprendamos. Y la idea es que eh, vean cómo se resuelve, traten de aprender de él y traten de estudiar, ¿verdad? Ver en qué necesitan estudiar o cuánto más necesitarían estudiar. Bien, ¿cuántas? Tres. Me parece que hay más. ¿Alguien más nos puede decir otro, otro número? Cuatro. Cuatro. Vamos a ver, me parece que, déjenme ver, hay una, dos, tres, cuatro, seis, me parece que veo yo. ¿Alguien más está de acuerdo conmigo? Me parece que veo seis, ¿verdad?
Bueno, si quieren, comencemos dibujando, ¿verdad? Comencemos dibujando y ahí nos vamos a ir dando cuenta de cuántas hay, ¿verdad? Entonces, comencemos con las fuerzas, las fuentes de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? O sea, que son los dos devanados que están ahí, ¿verdad? Entonces, voy a dibujar los dos devanados. Este es uno, positivo arriba y negativo abajo por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si ustedes ven esa corriente IA, ¿sí? Y si ustedes, eh, el flujo que produce esa corriente va hacia la izquierda, ¿verdad? Si ustedes con su mano derecha enrollan todo ese devanado y apuntan, van a ver que el pulgar apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, por eso positivo a la izquierda y negativo a la derecha, ¿verdad? Y de ahí la otra, el otro devanado y uno. Entonces lo voy a dibujar aquí. Y también positivo arriba y negativo abajo, ¿verdad? Por la dirección de la corriente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esas dos fuentes de fuerza magnetomotriz. Y si quieren, escribamos el valor de ellas, que sería N por IA, sería esta de acá, y esta otra sería 2N por I1, ¿verdad? ¿Sí? Bien, creo que ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, si quieren, miremos primero esta parte izquierda. Miren, bueno, si quieren, comencemos con la parte central. Miren que en la parte central hay dos longitudes, ¿verdad? L1 y L2, y de hecho está el entrehierro, ¿verdad? Entonces, ahí habrían tres reluctancias, ¿verdad? Entonces, la reluctancia, la voy a dibujar la primera, sería R1, que corresponde a toda, que representa el núcleo, toda el área del núcleo que tiene la longitud L1, ¿verdad? ¿Sí? Después está la reluctancia del entrehierro, ¿verdad? Que le voy a llamar RG. Y después vean que está la reluctancia R2, ¿verdad? Que es toda esa área del núcleo representada por la longitud L2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quedaría R2. ¿Sí? Entonces, bajemos esto un poco. Y entonces eso se vendría a conectar aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Después del lado izquierdo, miren que existe una longitud que se le llama LA, ¿verdad? ¿Sí? Ven esa longitud que está sobre toda el área izquierda, sobre toda la ventana de la parte izquierda. Entonces, toda esa área puede ser representada como una sola reluctancia a la cual, ¿sí?, le voy a llamar, entonces a la cual le voy a llamar RA, ¿verdad? Vamos a escribir aquí. Bien, entonces a esa reluctancia le voy a llamar RA, ¿verdad? De acuerdo. Ahora vamos al lado derecho, ¿verdad? Vean que es un circuito doble ventana, es simétrico. Entonces, en el lado derecho tenemos una reluctancia del entrehierro, RG, pero también tengo la reluctancia que representa todo el área del núcleo del lado derecho, ¿verdad? ¿Sí? Si se fijaron, RA solo es la reluctancia que representa el núcleo en la parte izquierda, ¿verdad? Toda esa ventana de la parte izquierda, pero ahora existe otra reluctancia que le voy a llamar RB, que es la reluctancia que representa todo el área del núcleo de la parte derecha, ¿verdad? Entonces, a esa, si quieren, la voy a escribir aquí y le voy a llamar RB. ¿De acuerdo?
Bien, y esas serían todas las reluctancias, ¿verdad? Ahí cerramos el circuito. Esas serían todas las reluctancias que estarían en ese circuito magnético, y de hecho dibujamos también el circuito magnético equivalente. Ese es el circuito magnético equivalente. Sí, bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a cualquier, eh, o si tienen alguna duda con respecto a esas reluctancias que definí ahí. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es entonces definir esa reluctancia, ¿verdad? Definir cómo se calculan esas reluctancias, porque nosotros tenemos que mostrar en la solución del problema cómo calcular esa reluctancia. Recuerden que la reluctancia se calcula como la longitud media sobre la permeabilidad del material por el área transversal. ¿De acuerdo? Bien, no sé si bueno, alguien me dijo 3, pero no sé, recuerden que el material, miren, en la clase anterior vimos que, creo que en un ejemplo de la clase anterior vimos que el núcleo era permeabilidad infinita. Ese no es el caso aquí, ¿verdad? Ahí nos dicen que el núcleo tiene un área de AC y una permeabilidad mu. O sea que el núcleo presenta una reluctancia, ¿verdad? Presenta reluctancia, ¿verdad? No es que la podemos omitir o podemos decir que es cero, ¿verdad? Porque no dicen que el núcleo sea perfecto o no dicen que la permeabilidad del núcleo es infinita, ¿verdad? De hecho, se dice que la permeabilidad del núcleo es mu, ¿verdad? Entonces, aparecen todas esas reluctancias. Bueno, entonces ahora necesitamos decir cómo se calculan esas reluctancias, ¿verdad? Y comencemos con R1, si quieren. Entonces, R1 sería simplemente L1 sobre mu, ¿verdad? Por el área transversal, ¿verdad? Que nos dijeron que era AC, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, R2, si quieren sigamos, o RG, es la siguiente, ¿verdad? Sería la longitud del entrehierro, que es G, sobre mu por AC, ¿verdad? Ahora R2, ¿sí? Vendría a ser la longitud L2 sobre mu por AC, ¿verdad? Bien, fíjense que cometí un error, no sé si aquí cometí un error al definir la permeabilidad del núcleo. Recuerden que, perdón, la permeabilidad del aire. Recuerden que la permeabilidad del aire, esto del entrehierro, ¿verdad? Cometí un error al definir la reluctancia del entrehierro. Recuerden que el entrehierro, el flujo se transmite en el aire, ¿verdad? El medio es el aire, ¿verdad? Entonces la permeabilidad tiene que ser mu sub 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que escribir exactamente mu sub 0, ¿verdad? De lo contrario sería un error. Bien, Pero eso, disculpe, ingeniero, pero eso cuando sí, ponemos mi sub cero solo aplica en la reductancia de entre hierro, la permeabilidad. sí, mu sub 0 es la permeabilidad del aire y se utiliza para calcular la reluctancia del entrehierro, ¿verdad? Porque eh, ¿sí? El medio por el que el flujo se transmite, ¿verdad? Es el aire, ¿sí? Y entonces el material, si ustedes ven la ecuación, déjenme colocarlo de otro color. Si ustedes ven la ecuación aquí, ¿verdad? ¿Sí? Al aparecer ahí permeabilidad, ¿sí? Se refiere a la permeabilidad del medio, ¿verdad? En este caso el medio sería el aire. Y entonces necesitamos escribir la permeabilidad del aire, así como lo hice directamente, diciendo que es mu sub 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Bien, entonces continuemos
Miren que tampoco lo mencioné, pero vean que la reluctancia del entrehierro del lado derecho es exactamente igual a la reluctancia del entrehierro del centro, ¿verdad? ¿Sí? Si ven en la figura, en la parte izquierda de su pantalla, los dos tienen longitud G, ¿verdad? Los dos, sí, es un entrehierro, los dos, con la misma área y la misma longitud, ¿verdad? Entonces, la reluctancia es igual y por eso solo le llamé RG, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso no lo había mencionado, pero hay que decirlo porque si fueran diferentes, tenemos que calcular los dos. En este caso, simplemente le llamé RG y es la reluctancia es igual para los dos entrehierros. Bien, después calculemos RA. ¿Sí? ¿Cómo se calcularía RA? RA sería la longitud LA sobre mu por AC, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí la única que nos faltaría calcular entonces ahora es RB, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién nos puede decir cómo calcular RB? ¿Sí? ¿Quién nos podría decir cómo calcular RB? RB, recuerden, es la reluctancia que representa toda la parte derecha, ¿verdad? Del núcleo, ¿no? Es un núcleo simétrico, lo pueden ver en la figura, ¿verdad? Sería como LA menos G entre mu por el área. Sí, está bien, ¿verdad? Es una expresión correcta. Vean que tienen que saber ustedes que es LA menos G, ¿verdad? Recuerden que LA es toda la distancia de la ventana, ¿verdad? De la mitad de la ventana, ¿verdad? Pero RB no es toda esa distancia, ¿verdad? Sino que hay que restarle la longitud del entrehierro, ¿verdad? Entonces, por eso para calcular RB, yo tengo que decir LA, ¿sí? Así como lo escribimos, LA menos G, ¿verdad? ¿De acuerdo? Tengo que decir LA menos G para representar y calcular esa reluctancia RB, ¿verdad? ¿Sí? Creo que en otra clase me preguntaban qué sucedería si no están definidas las longitudes, ¿verdad? Eso no ocurre porque las longitudes se definen para que todos tengamos la misma referencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, bueno, aborden problemas o cuando vean el problema de examen, van a ver que las longitudes están definidas para que todos resolvamos el mismo problema, todos tomemos la misma referencia y todos tengamos el mismo número de reluctancias y la misma solución. ¿De acuerdo? Entonces, esas reluctancias deben ser expresadas en función de las dimensiones del núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y una vez que calculamos toda la reluctancia, entonces ahora queda resolver el problema, ¿verdad? Que con eso podemos dejar de ver esta parte izquierda de la pantalla. El inciso A dice cuál es el flujo magnético en los dos entrehierros de la figura A, ¿verdad? Y este valor debe estar en función de las corrientes de entrada y dimensiones del núcleo. Entonces, al final nos piden, si quieren, ya quedémonos con solo esta parte. Al final, lo que queremos saber entonces es el flujo magnético en los entrehierros, ¿verdad? O sea, el flujo magnético que va por aquí y el flujo magnético que va por aquí, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, si quieren, démosle nombres. Puede ser este, el flujo 1, ¿sí? Y este, el flujo 2. De acuerdo, miren que en la parte central tomé la dirección hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Porque recuerden que por convención
la corriente sale de positivo y va hacia negativo, ¿verdad? Y hay una fuente de voltaje, ¿verdad? Eso hablando en términos de circuitos, ¿verdad? Como estamos en un circuito magnético, también por convención, se dice que el flujo magnético sale de positivo y va hacia el negativo, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos que en la vida real, en la parte de circuitos eléctricos, es al revés, ¿verdad? De hecho, la corriente son los electrones los que se mueven, ¿verdad? O sea, entonces la corriente fluye de negativo a positivo, ¿verdad? Pero eso ya es más física dentro de circuitos eléctricos, ¿verdad? Entonces, por eso tomé la dirección hacia arriba, ¿verdad? Pero también recuerden que la dirección solo es un signo menos, ¿verdad? Si ustedes toman una dirección, recuerden en circuitos de corriente hacia una dirección y un compañero de ustedes lo tomó en la dirección contraria, al final llegan a la misma respuesta, solo que uno va a tener un signo negativo y el otro no, ¿verdad? Y el signo negativo, recuerden que lo que significa es que no es que el valor es negativo, ¿verdad? Lo que significa es que la corriente fluye en la dirección contraria a la que definieron. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, ya ven que es un problema de circuitos eléctricos, ¿verdad? ¿Sí? Esto ya se transforma en un problema de circuitos eléctricos, ¿verdad? Y lo podemos resolver como ustedes quieran, ¿verdad? Con cualquiera, de hecho, yo no los obligo a que sigan un procedimiento, ustedes lo pueden resolver como más les guste o como mejor aprendieron en circuitos eléctricos. Porque ya saben que un circuito magnético se comporta como un circuito eléctrico. Entonces lo que yo haría serían dos mallas. Miren, haría una malla aquí, la cual le puedo llamar flujo A y a este le puedo llamar flujo B, ¿sí? Haría dos mallas y para comenzar, bueno, yo creo que ustedes pueden ver fácilmente que el flujo 2, que es una de las respuestas que tengo que darme, es simplemente el flujo B, o sea, el flujo de la malla B, y el flujo 1, ¿a qué sería igual? ¿Quién nos puede decir a qué es igual ese flujo 1? ¿Sí? Este flujo 1, ¿a qué es igual con respecto a esos dos flujos de esas dos mallas que he definido ahí? ¿Sí? ¿Alguien de circuitos? Alguien, yo creo que todos pasamos circuitos aquí, ¿verdad? Entonces, alguien que nos diga, porque no lo veo tan difícil, ¿verdad? Pero me parece que se escuchó por ahí, ¿verdad? El flujo B con esa polaridad, el flujo B menos el flujo A, ¿verdad? Y eso es correcto, ¿verdad? Sí, con esa polaridad del flujo 1 hacia arriba, sería el flujo B menos el flujo A, ¿verdad? Entonces, como ven ahora el problema se limita a encontrar el flujo A y ese flujo B, ¿verdad? Si yo tengo el flujo A y el flujo B, yo básicamente resuelvo el problema, ¿verdad? Porque el flujo 2 es exactamente igual al flujo B, este de aquí de la derecha, ¿no? Exactamente igual al flujo B. Y el flujo 1, que es lo que nos piden también, simplemente es la diferencia de los dos, ¿no? Así que encontremos esos dos flujos magnéticos aplicando, haciendo dos mallas en ese circuito. Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Lo voy a hacer así para ver el circuito y para aquí aplicar entonces, aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Que eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Vamos a ver, no sé si tienen alguna pregunta, mientras voy a ordenar aquí un poco.
Esto lo voy a poner aquí. Bien, entonces, hagamos la ley de voltaje de Kirchhoff y veamos el circuito entonces de arriba. Y sobre la malla 1 o la malla A, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué nos quedaría? Entonces, fíjense que yo lo voy a hacer esta malla, ¿verdad? Recuerden, ley de voltaje de Kirchhoff. Dice que la sumatoria de voltajes sobre una malla cerrada es igual a cero, ¿verdad? La suma de todos los voltajes en una malla cerrada es igual a cero, ¿verdad? Entonces voy a seguir esa trayectoria de color azul que dibujé y lo voy a hacer de forma directa, ¿verdad? Lo voy a tratar de hacer de forma directa por dos razones. Una, bueno, todos ustedes están viendo, entonces cualquier error van a ser capaces cualquier error van a ser capaces de corregirme. Y dos, voy a probar mis habilidades de circuitos también, ¿verdad? Entonces lo voy a ordenar directamente todo. Voy a hacer esa malla cerrada y lo voy a ordenar directamente. Los valores de las fuentes de voltaje lo voy a poner a la izquierda y los flujos magnéticos los voy a colocar a la derecha, ¿verdad? Entonces sería N por IA, ¿sí? Menos más, entonces sería menos 2N por I1, ¿verdad? Ustedes háganlo en su cuaderno y les recomiendo háganlo despacio, ¿verdad? Igual en el examen, ¿verdad? Y tómense el tiempo necesario para hacerlo bien, ¿verdad? Porque cualquier error en estas ecuaciones obviamente les va a llevar a un error en la respuesta. Entonces, esto va a ser igual a RA. Miren que para simplificar, si les gusta, podemos hacer el equivalente de estas tres reluctancias, ¿verdad? ¿Sí? A esas tres reluctancias les puedo llamar RC, ¿verdad? ¿Sí? Y como yo soy el que reviso sus exámenes, entonces aquí miren, podemos poner RC, ¿verdad? Por el flujo A, ¿verdad? Esto ustedes lo pueden hacer en el examen también, ¿verdad? Yo soy quien revisa sus exámenes. Entonces, pero en alguna parte del examen tienen que poner que RC es igual entonces a R1 más RG más R2, ¿sí? Tienen que hacerlo así, ¿verdad? En alguna parte del examen tienen que colocarlo porque yo tengo que saber que lo definieron de esa forma. ¿De acuerdo? C lo pongo de central, ¿verdad? La parte central del núcleo. Por eso le di la letra C, ¿verdad? Bien, ahí falta otro término, ¿verdad? Entonces voy a hacer un poco más a la izquierda. Entonces quedaría menos RC por el flujo magnético B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esa es una ecuación, ¿verdad? La malla 1, ¿sí? Entonces hagamos la malla 2, ¿verdad? O la malla encontremos la segunda ecuación haciendo la malla en el flujo B, ¿verdad? Entonces la malla del flujo B quedaría 2N por I1 va a ser igual a, quedaría RC más RB más RG por el flujo magnético B menos RC por el flujo magnético A. ¿De acuerdo? Me parece que está bien, ¿verdad? Sí. Sí, revísenlo si quieren ustedes. Háganlo en su cuaderno. ¿Sí? Y revisen si esas dos ecuaciones están bien, ¿verdad? De nuevo es ley de voltaje de Kirchhoff sobre esas dos mallas. Y al final, lo que sí quiero que vean es que al final tenemos dos ecuaciones.
Aquí tenemos una y aquí tenemos dos ecuaciones con dos variables, ¿verdad? Andamos buscando el flujo magnético A y el flujo magnético B. Entonces simplemente tenemos que resolver, ¿verdad? Sí, resolver un sistema de ecuaciones como lo hacían en 110 o como lo hacían en vectores y matrices, ¿verdad? Usen el método que más les guste. Sí, pueden hacer sustitución, pueden hacer... ¿qué otro método existe? Sustitución, regla de Kramer, no sé si podrían hacer regla de Kramer, creo que era una matriz de 3×3. Pero la idea al final es que resolver esas dos ecuaciones con dos variables, ya sea con el método que ustedes quieran. Bien, ¿tiene alguna pregunta hasta el momento? No, se ve familiar. Bien, entonces miren, una vez que tenemos esos dos flujos magnéticos, entonces la respuesta de nuevo para examen no es que me van a poner esos dos flujos magnéticos como respuesta. Ustedes tienen que colocar, porque realmente la pregunta es cuál es el flujo en los entrehierros. Este acá. Ustedes tienen que decir en una parte del examen que el flujo magnético del entrehierro es igual al flujo B, que ya lo encontraron resolviendo este sistema de ecuaciones, y también tienen que decir que el flujo 1 del entrehierro 1, ¿verdad?, es igual a la resta de los dos flujos magnéticos, y tienen que mostrar esa expresión, ¿verdad? ¿Sí? Porque eso me garantiza a mí que ustedes saben a qué es igual el flujo de los entrehierros, que esa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta no es cuáles son los flujos que circulan en esas dos mallas. Entonces, que no se los olvide, la respuesta final, una vez que tenemos entonces este flujo magnético y entonces la respuesta final las calculamos así, ¿verdad? Con esas dos expresiones que están arriba. Bien, entonces este sistema de ecuaciones no lo voy a resolver, resuelvan ustedes, ¿verdad? En el examen tienen que resolverlo, obviamente tienen que demostrar que saben resolver un sistema de ecuaciones, es parte de, ¿verdad?, del examen. Sí, lo hacen, pueden simplificar, ¿verdad? Y presentan las expresiones como lo que les queda en expresiones como sus resultados, y yo ahí los voy a revisar. Ahora, entonces con eso completamos el inciso A, ¿verdad? Este es el inciso A. Y ahora más abajo podemos hacer el inciso B, ¿verdad? Que el inciso B, si quieren, volvamos a la presentación. El inciso B dice calcule la autoinductancia de cada uno de los devanados, ¿verdad? Miren que hay dos devanados, entonces vamos a calcular en palabras, sería la inductancia generada por el devanado A sobre sí mismo, y la otra, la inductancia generada por el devanado 1 sobre sí mismo. Entonces, en pocas palabras, la autoinductancia de cada uno de los dos devanados. Bien, no sé si recuerdan cómo calcular la autoinductancia. ¿Quién, eh, ¿quién recuerda cómo calcular la autoinductancia? ¿O de dónde podemos calcular la autoinductancia? Existen dos formas, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿alguien no? Bien, la podemos calcular entonces calculando el flujo magnético, perdón, el flujo disperso, esa es la expresión del flujo disperso, que es igual a N por el flujo magnético, y eso ordenado, si lo ordenamos de forma algebraica,
lo podemos representar de forma que quede L11 multiplicado por I1 más L12 multiplicado por I2. Entonces, la idea es que todo lo que multiplica a I1, todo el término, toda la expresión que multiplica a I1 es la autoinductancia, ¿sí? Y todo lo que multiplica a I2 es la inductancia mutua. En este caso no se pide la inductancia mutua, ¿verdad? Entonces, esta sería una forma de calcular la autoinductancia, ¿verdad? Calculando el flujo disperso para cada uno de esos devanados, ¿verdad? ¿Sí? Y ven que del inciso A ya conocemos el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Flujo magnético que circula por ese devanado. Entonces perfectamente podríamos calcular el flujo disperso y ver, ordenarlo de forma de que lo que quede multiplicando a I1, eso entonces sería la autoinductancia. ¿De acuerdo? Sin embargo, fíjense que existe una forma también de hacerlo sin necesidad de los resultados del inciso A, ¿verdad? Y esa es la segunda forma de cómo calcular inductancia, que sería diciendo que la autoinductancia viene a ser n cuadrado sobre la R equivalente, ¿verdad? No sé si se acuerdan, en una parte de la clase anterior demostramos esta ecuación, ¿verdad? Y no sé si alguien nos puede decir qué es esta R equivalente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién nos podría decir qué es esa R equivalente? Creo que mencionó que es la R de Thevenin visto desde el devanado. Sí, exacto, eso es, ¿verdad? Es la reluctancia, ¿verdad? De Thevenin equivalente vista desde el devanado. ¿De acuerdo? Entonces, con esa ecuación podemos determinar la autoinductancia de los dos devanados, ¿verdad? Y si quieren, hagámoslo, porque perfectamente lo podemos hacer. Si quieren, encontremos la autoinductancia del devanado A sobre sí mismo, que le voy a llamar LA, va a ser el número de vueltas del devanado, que es n cuadrado, sobre la R equivalente vista desde el devanado A, ¿verdad? Entonces, para eso sí necesito volver al circuito, ¿verdad? Y decir entonces, si quieren, déjenme borrar aquí un poco para que se vea mejor. Entonces, es la R equivalente vista desde este devanado, ¿verdad? ¿Sí? Lo que ustedes llamaban en circuitos la R de Thevenin, ¿verdad? ¿Sí? Vista desde ese devanado, ¿verdad? Bien, ¿quién nos podría decir a qué es igual esa R equivalente? Vamos a ver a alguien que haya sacado una buena nota en circuitos, que haya sacado una buena nota en circuitos 2 o en circuitos 1. Sí, tal vez un 90, no sé, o tal vez muy alto 90, ¿verdad? Tal vez un 80. Será el paralelo del lado derecho más la RA de la izquierda. Pero falta un término ahí, ¿verdad? Falta un término. Mencionó 2, pero falta un término también. Es el paralelo. Bueno, recuerden que para calcular la R equivalente, o sea, la R de Thevenin, las fuentes de voltaje se ponen en cortocircuito, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tendrían que recordar, ¿verdad? Y de ahí, bueno, yo veo, me corrigen si no es el caso, pero si quieren lo voy a escribir aquí. R equivalente a, ¿verdad? Va a ser igual. Yo lo que veo es RA más que, o les voy a dar otra oportunidad. Vamos a ver a alguien que haya sacado arriba de 75 en circuitos, que me ayude a terminar esa, esa expresión. Sería el RA más el paralelo de las sumas de R1, RG, R2 con RB y RC del otro lado. Sí, me parece correcto. De acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces sería R1
más RG más R2 y eso en paralelo con, si quieren voy a borrar aquí, solo para que se vea bien, en paralelo con RB más RG. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa sería la expresión, ¿verdad? Me parece de forma correcta, ¿verdad? ¿Sí? Y para fines de exámenes nuevos no me pueden decir ustedes qué es el paralelo de estos dos, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer el paralelo y tienen que llegar a una expresión, ¿verdad? Recuerden que esta R equivalente entonces la van a escribir aquí debajo, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser este denominador aquí, ¿verdad? Esa expresión viene a ser ese denominador, pero no pueden escribir, no pueden dejar así expresado en el examen que es el paralelo, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes pueden calcular ese paralelo, ¿verdad? Algo que no es difícil a estas alturas de la carrera, ¿verdad? Entonces, pero tienen que demostrarlo, ¿verdad? Entonces, para fines de examen, de nuevo, ustedes tienen que llegar a una sola expresión, ¿verdad? No decirme que eso simplemente es el paralelo, ¿verdad? ¿De acuerdo? En este caso, hoy, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo el problema, yo se lo voy a dejar expresado así nada más. Y ustedes en su cuaderno, en su casa, encuentran esa expresión, ¿verdad? Pero eso es correcto, esa expresión es de forma correcta, ¿verdad? Entonces, fíjense que si quieren, llevémoslo hacia abajo. Entonces, aquí quedaría como eso de ahí, ¿verdad? Entonces, LAA quedaría, y ustedes terminan en su casa, ¿verdad? Quedaría como n cuadrado sobre esa expresión que resulte en la parte de abajo. Entonces, de nuevo, hacen un poco de álgebra, simplifican y presentan la solución. Ahora encontremos la inductancia del devanado 1 sobre sí mismo, ¿verdad? Que le voy a llamar L11, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a hacer diciendo n cuadrado, que el devanado 1 tiene 2n, ¿verdad? Al cuadrado, ¿sí? Si recuerdan, vamos al devanado 1. Miren, tiene 2n, ¿verdad? El número de vueltas es 2n, ¿verdad? Entonces, por eso escribí ahí 2n al cuadrado sobre la reluctancia equivalente de Thevenin vista desde el devanado 1, ¿verdad? Se lo voy a llamar. Bien, rápidamente, si quieren, para terminar, calculemos esa reluctancia equivalente, ¿verdad? Déjenme volver a completar este circuito. Aquí estaba la reluctancia del entrehierro y aquí estaba la reluctancia 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora lo que estamos buscando es la reluctancia equivalente vista desde aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Voy a borrar esto. Entonces es la reluctancia equivalente vista desde ese devanado, ¿verdad? Desde el devanado 1, ¿verdad? Porque estoy buscando la R equivalente 1, ¿verdad? De nuevo, recuerden que para calcular esa reluctancia tengo que poner las fuentes de voltaje, decíamos en circuitos, en este caso fuentes de fuerza magnetomotriz en cortocircuito. Bien, ¿a qué es igual esa? ¿Quién nos puede dar? ¿A qué es igual esa RQ1, ¿verdad? Esa R equivalente a esa R de T, ¿verdad? ¿A qué sería igual? ¿Quién nos puede dar esa expresión? Creo que sería R1 más paralelo de RA con RB y RG, más el otro RG que está en la parte en medio con más R2. Sí, R1, el paralelo de esos dos, más RG y R2. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, sí, lo dijo de forma correcta, solo que lo voy a ordenar. Lo voy a ordenar de otra forma, la que lo dijo, ¿verdad? R1 más RG, voy a decir yo, más R2. Y todo eso, ¿verdad?
más, de hecho, RA en paralelo con RB más RG, ¿verdad? Creo que es igual así como él lo mencionó, ¿verdad? ¿Sí? Sí, solo que lo ordené. Al final puse el paralelo, ¿verdad? Simplemente, pero es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, si realizamos el paralelo de esta parte derecha con el paralelo de esta parte izquierda, el resultado nos queda en serie todo, ¿verdad? ¿Sí? Ese resultado queda como una R equivalente y queda en serie con todas las reluctancias que tenemos en la parte central, ¿verdad? Así que me parece correcta esa expresión, ¿sí? Y así como exacta, también como la dijo el compañero, ¿verdad? Bien, entonces, de nuevo, esa expresión es lo que vamos a colocar como denominador, ¿sí? Y entonces esta L sería 4n cuadrado, ¿verdad? Sobre esa expresión que resulte ahí, ¿verdad? De nuevo ustedes tienen que resolver, ¿verdad? No me tienen que dejar esto expresado como así como está, porque tienen que demostrar que saben calcular el paralelo de esas dos reluctancias y que pueden simplificar, ¿verdad? Una expresión. Pero esa sería la solución, ¿verdad? Con eso llegan a la solución correcta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. En su cuaderno terminen estos dos incisos, ¿verdad? Me imagino que ya ahora solo queda hacer un poco de álgebra. Igual les recomiendo volverlo a hacer todo el problema y si llega un punto en que no saben qué hacer, pues vean de nuevo este video, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la solución de esos dos incisos. Bueno, si no hay preguntas, pues este es un problema de examen. De nuevo les digo, hoy no tienen que saber resolverlo, pero el día del examen sí tienen que poder resolverlo, ¿verdad? Y como les decía en la clase anterior, miren que ya vimos contenido suficiente para evaluar alrededor de 40 puntos, ¿verdad? Este problema vale 40 puntos del examen, ¿verdad? Entonces ya vimos contenido, sepan, para los que no hayan estudiado todavía, ¿verdad? Que ya vimos contenido suficiente para evaluar 40 puntos de examen, ¿verdad? De hecho, a veces hasta 50, ¿verdad? Depende del problema. A veces pueden ser hasta 50 puntos, ¿verdad? Y otra cosa que les recomiendo, ya esto queda a voluntario de ustedes, es que miren que aquí solo se pide la autoinductancia, ¿verdad? ¿Sí? Perfectamente se puede pedir la inductancia mutua, ¿verdad? ¿De acuerdo? La inductancia mutua entre los dos devanados, ¿verdad? Perfectamente lo podemos hacer así, ¿verdad? Podríamos pedirlo, ¿verdad? Lo que pasa es que en este examen no puedo preguntar cuál es la inductancia mutua porque se lleva más tiempo, ¿verdad? O sea, sería más tiempo, más desarrollo, ¿verdad? Y recuerden que tenemos un tiempo límite de examen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que no quiero que piensen es que como aquí apareció la autoinductancia, es que solo pedimos autoinductancia en examen, ¿verdad? Sino que yo tengo que decidir, ¿verdad? O pregunto autoinductancia o pregunto inductancia mutua, o a veces depende del problema, también pregunto las dos, ¿verdad? Entonces, para que practiquen ustedes, calculen la inductancia mutua, ¿verdad? Pero eso ya es voluntario para el que lo quiera hacer ahí en su cuaderno, ¿verdad? Lo que sí tienen que presentar para este domingo es antes de medianoche, ¿verdad? O sea, el lunes a las 00, antes del lunes a las 00, tienen que hacer el inciso 6D, ¿verdad? Que es exactamente las mismas preguntas, solo que ahora se añade un tercer devanado, ¿verdad? O sea, es la figura B, ¿verdad? Se añade un tercer devanado y tienen que dar solución ahora a este problema, así como lo hicimos con el inciso A y B, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Bien, para terminar, miren, solo les voy a aclarar que esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación de aquí solo me sirve para calcular autoinductancias, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si quieren calcular inductancia mutua, la única forma ahí sí es calculando flujo disperso y la componente que multiplica a la otra corriente, ¿verdad? ¿Sí? Sería la inductancia mutua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta ecuación de abajo, ¿sí? Esta ecuación de color verde, que está encerrada en color verde, simplemente me sirve para calcular inductancia mutua, ¿verdad? No lo utilicen para calcular, perdón, simplemente me sirve para calcular autoinductancia, ¿verdad? No la pueden utilizar para calcular inductancia mutua, ¿verdad? ¿De acuerdo? De hecho, no tiene sentido cuando ustedes piensan calcular la R equivalente, no tiene ningún sentido porque la inductancia mutua es la inductancia entre las dos devanados, ¿verdad? Entonces, si ustedes piensan que R equivalente a utilizar, pues ahí dicen no sé cuál utilizar, ¿verdad? Porque no tiene sentido, ¿verdad? Pierde todo el sentido esa R equivalente, ¿verdad? Esa R de Thevenin, ¿verdad? Entonces, esta ecuación solo sirve para calcular autoinductancia. Bien, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Aquí está Ingeniero, resuelto, miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? tengo una consulta. Esa R equivalente siempre se va a calcular en base así como lo hacíamos con la R de Thevenin. Sí, es que es exactamente la R de Thevenin, ¿verdad? Es la reluctancia vista desde el devanado, ¿verdad? Y eso en circuitos, ustedes lo aprendieron como R de Thevenin, ¿verdad? Sí, Siempre vamos a pagar las fuentes entonces y todo eso. sí, 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 exacto, ¿verdad? Es el mismo concepto, ¿verdad? Es exactamente el mismo concepto, ¿verdad? Recuerden que Thevenin demostró, ¿verdad? Que cualquier circuito eléctrico compuesto por resistencias, nada más por resistencias, ¿verdad? Puede ser representado con una fuente de voltaje y una resistencia equivalente, ¿verdad? Una fuente de voltaje equivalente y una resistencia equivalente. Cualquier diagrama de circuito, ¿verdad? Entonces, por respeto a él, se le llamó R de Thevenin y voltaje Thevenin. No sé si él le llamó así, ¿verdad? Thevenin es su apellido, ¿verdad? Entonces, no sé si él lo llamó así o lo más seguro es que por respeto a él se le llama así. Pero es exactamente ese concepto, es exactamente aquí, porque nosotros necesitamos la reluctancia equivalente vista desde el devanado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es el mismo concepto que ustedes decían, resistencia de Thevenin en circuitos eléctricos. Bien, como les decía, esto está resuelto aquí también en la presentación. Ahí están las expresiones para que los puedan seguir. Entonces, igual ahí traté de dibujar el circuito magnético equivalente sobre la figura para que se les haga más fácil de ver, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí están las expresiones, ¿verdad? Entonces pueden repasarlo y seguirlo aquí, ¿verdad? Miren que ahí también Ingeniero, le tengo una pregunta. Con la inductancia mutua, donde aparece la N y el flujo, ese es del devanado, pues otra cosa.
Bien, estamos de vuelta. Fíjense que eso me ocurre a veces, que me desconecto, ¿verdad? Tal vez es la señal de internet. No sé hasta dónde se escuchó. Les decía que, bueno, contestaba la pregunta del compañero. No sé si se escuchó la respuesta. No, no se escuchó. No se Ah, escuchó bueno, bien, en una parte como que se escuchaba así muteado. sí, entonces la respuesta es que siempre vamos a utilizar la reluctancia de Thevenin, ¿verdad? Porque es el mismo concepto, ¿verdad? Recuerden que lo que nosotros buscamos es la reluctancia vista desde este devanado, ¿verdad? Y eso es el mismo concepto que ustedes utilizaban en circuitos eléctricos y que se llama resistencia de Thevenin, ¿sí? Entonces, siempre lo van a hacer así. El compañero me decía si apagaban todas las fuentes de voltaje y así es, ¿verdad? Así es como se calcula la resistencia de Thevenin, entonces hacemos exactamente lo mismo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es el mismo concepto, ¿verdad? Y yo les decía que Thevenin demostró, ¿verdad? Que cualquier circuito, cualquier diagrama circuital puede ser representado como una sola resistencia, que él llamó resistencia de Thevenin, y como una sola fuente de voltaje, que se le llama voltaje de Thevenin. Entonces, cuando nosotros buscamos la reluctancia equivalente vista desde el devanado, es el mismo concepto de resistencia de Thevenin. Entonces, aplican ese mismo concepto, ¿verdad? Bien, también les decía que aquí, miren, en la presentación está resuelto también el problema. Miren que ahí están todas las reluctancias, están las expresiones de todas las reluctancias, y traté también de dibujar las reluctancias sobre el circuito magnético para que se les hiciera más fácil de ver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí lo pueden seguir en la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Miren, ahí están las dos mallas también. Me imagino las mismas expresiones a las que nosotros llegamos, ¿sí? Con las dos mallas. Y también están las expresiones de la reluctancia de Thevenin, ¿verdad? Que eh, son iguales a las que nosotros encontramos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Yo tenía una pregunta, pero con la inductancia mutua, donde ¿Sí? aparece N y el flujo. ¿Ese es del devanado del que vamos a ver la inductancia mutua o es otra cosa? Aparece, ¿qué? ¿Qué aparece? En la inductancia mutua aparece una N y un flujo. Mm, No, No no, me quedó no. muy... ¿Cuál? La inductancia mutua es esta expresión de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Lo que pasa es que una M y un flujo, no sé. Ok. Lo que pasa es que, bueno, primero, creo que no entiendo bien la pregunta, pero les voy a aclarar, les voy a contar que algunos libros de texto a esa inductancia mutua le llaman M, ¿verdad? Yo aquí le llamo L12 o L21, ¿verdad? Recuerden que es la misma también, ¿verdad? Si ustedes calculan L12 es exactamente igual a L21, ¿verdad? No necesitan calcular las dos. Ahora, ese concepto de inductancia mutua viene del flujo disperso, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber qué flujo disperso están calculando, ¿verdad? Entonces, tenemos dos devanados, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, hagámoslo para este problema, enunciémoslo por lo menos para este problema, para que tengan una idea de cómo calcularlo, ¿verdad? Entonces, voy a borrar aquí un poco. Entonces, recuerden que la inductancia mutua, lo pueden ver así, ¿sí? Es la inductancia generada por este devanado sobre este otro devanado, el devanado A, y este es el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? Pero también es exactamente igual a la inductancia generada por el devanado A sobre el devanado 1, ¿verdad? Entonces le podemos llamar L, la inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado A es exactamente igual a la inductancia generada por el devanado A sobre el devanado 1.
Entonces solo necesitamos calcular una de las dos. Y algunos libros de texto simplemente le llaman M, ¿verdad? De mutua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces solo necesitamos calcular una de las dos, ¿verdad? Entonces voy a calcular, digamos, voy a calcular LA1, ¿verdad? Entonces voy a calcular el flujo disperso en el devanado A, ¿verdad? Entonces para calcular el flujo disperso en el devanado A, yo necesito multiplicar el número de vueltas del devanado A, que es N, ¿verdad? ¿Sí? Por el flujo magnético que circula por el devanado A, ¿verdad? Que en este caso yo le llamé flujo A también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí está en la malla. Si quieren, déjenme borrar aquí un poco. Recuerden que el flujo magnético que circula por aquí, ¿verdad? Yo le llamé el flujo A, ¿verdad? Y es ese flujo A que aparecía en la malla que hicimos abajo, ¿verdad? O en esta malla que hicimos aquí, ¿verdad? Entonces necesitamos saber este flujo A, ¿verdad? Entonces ustedes, una vez que resuelvan esta ecuación, ustedes van a conocer ese flujo A y cuando conozcan ese flujo A lo sustituyen aquí y tienen que ordenar de forma que esto les quede algo aquí, ¿verdad? Multiplicado por I1 más aquí les va a quedar otra expresión multiplicado por I2. Y de hecho esas expresiones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? A eso que les queda multiplicado por I2 es lo que nosotros llamamos inductancia generada por el devanado 1 sobre el devanado A. Y eso que les va a quedar multiplicado por I1 es la inductancia generada por el devanado A sobre el devanado A. Pero miren que aquí yo le llamé, le volví a llamar I1 y I2, ¿verdad? Realmente aquí no les va a aparecer I1 y I2, sino que les va a aparecer IA, que es la corriente que va por el devanado A, y les va a aparecer I1, que es la corriente que va por el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? Estoy calculando el flujo disperso en el devanado A, ¿verdad? Entonces lo que les quede multiplicando por la corriente del otro devanado, como estoy calculando el devanado, el flujo disperso en el devanado A, lo que me quede multiplicando la corriente del otro devanado, que en este caso es I1, va a ser la inductancia mutua, ¿sí? ¿Sí? Y lo que me quede multiplicando por la corriente del devanado que estoy calculando el flujo disperso, eso va a ser la autoinductancia, ¿verdad? Entonces ustedes eso, expresión, tienen que ordenarla de esta forma para que les quede eso y puedan decir entonces, ah, esto es la inductancia mutua y la otra expresión es la autoinductancia. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces cuando lo hagan, yo creo que van a tener todavía más claro esto, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Miren que en este problema no aparece I1 ni I2, sino que aparecen las corrientes que van ahí, ¿verdad? Aparecen las corrientes que van en esos devanados, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo que hicimos aquí en la clase anterior, aparece I1 y 2 porque son las corrientes que van en estos dos devanados. Ya en el problema de examen, las corrientes que van en los devanados, en un devanado es I1 y en el otro es IA, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, con Ingeniero, esto termino. ¿Sí? ¿Sí? este video lo va a subir de la Sí, clase. sí, esto lo voy a subir, ¿verdad? Sí, este video se lo voy a subir hoy por la tarde al campus, bueno, en el canal de YouTube que pueden accesar por el campus virtual, ¿verdad? Ok, está bien. Sí, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Si quieren voy a